Algo está mal con distancia. Y cuanto más profundamente miramos en el universo, más difícil se vuelve ignorar. Se nos dice que el universo tiene unos 13.8 millones de años. Se nos dice que nada puede viajar más rápido que la luz. Y sin embargo, cuando miramos en las regiones más profundas del espacio, recibimos luz de objetos que ahora están a más de 46.000 millones de años luz de distancia. Ese número solo debería hacer que te detengas. ¿Cómo puede la luz viajar más lejos de lo que la edad del universo parece permitir? ¿Cómo puede la distancia crecer más rápido que el tiempo mismo? ¿Y por qué el universo parece ocultar la mayor parte de su contenido, detrás de límites que nunca podemos cruzar? Ahora mismo, en este mismo momento, antiguos fotones están llegando a tus ojos. Comenzaron su viaje cuando el universo era joven, denso y desconocido, cuando las primeras estructuras cósmicas solo comenzaban a formarse. Pero mientras esa luz viajaba, el universo no se quedó quieto. El espacio mismo se estiró distancias expandidas. Las galaxias se dejaron llevar por el lento, pero implacable crecimiento del cosmos. Para cuando la antigua luz finalmente llegó aquí, el lugar de donde vino ya no estaba donde estaba. Había sido arrastrado mucho más allá de lo que la intuición sugeriría. Esta es la verdad incómoda. Rara vez nos detenemos a considerar. El universo que vemos no es el universo como es el universo como era. Y, más inquietante aún, la mayor parte del universo ya puede estar perdido para nosotros para siempre. Hay un límite a nuestro alrededor. No una pared, no un borde que puedas tocar, pero un límite definido por la luz del tiempo y la expansión. Un horizonte más allá del cual la información nunca puede llegar a nosotros. No importa cuán avanzada sea nuestra tecnología. No importa cuánto esperemos. Vivimos dentro de una burbuja creciente de visibilidad. Una isla cósmica rodeada por un océano que nunca exploraremos. Y aquí está la parte extraña. Ese límite no es fijo. Algunas regiones del universo se están escapando lentamente. Ahora mismo las galaxias están cruzando líneas invisibles, desvaneciéndose más allá de su alcance, su futuro permanentemente desconectado del nuestro. Entonces, ¿qué es exactamente este límite? ¿Por qué está mucho más lejos de lo que sugeriría la edad del universo? ¿Y cómo es posible que el universo pueda ser finito en lo que vemos, pero potencialmente infinito más allá? Para responder a esto, debemos enfrentar uno de los conceptos más incomprendidos en la cosmología moderna: el universo observable. A primera vista la idea parece simple. El universo tiene 138.000 millones de años. La luz viaja a una velocidad fija, por lo que es de esperar que lo más lejos que podamos ver esté a 138.000 millones de años luz. Pero esa intuición está mal, muy mal. El universo observable no es una esfera, un radio de 138.000 millones de años luz. Su radio hoy es de unos 46.000 millones de años luz. Esto no es un truco de medida, no es un error en nuestros instrumentos. Es una consecuencia directa de cómo se comporta el espacio. Aquí está el detalle crucial. La mayoría de las explicaciones saltan silenciosamente. La luz se mueve por el espacio, pero el espacio mismo no es estático. Mientras los fotones viajan a una velocidad constante, el tejido del universo se extiende debajo de ellos. Las distancias crecen mientras la luz
todavía está en tránsito. Imagina un fotón dejando una galaxia lejana, cuando el universo era joven. En ese momento, la galaxia podría haber estado a solo unos pocos miles de millones de años luz. Pero a medida que el fotón viaja, el espacio se expande detrás. El destino se retira, el camino se alarga. La línea de meta sigue moviéndose. Para cuando el fotón finalmente llega aquí, la galaxia que lo emitió ya no está a unos pocos miles de millones de años luz. Está a decenas de miles de millones de años luz de distancia. No porque la luz viajara más rápido, sino porque el universo se expandió mientras la luz estaba en camino. Y esto conduce a una realización profundamente inquietante. Hay regiones del espacio que podemos ver, pero nunca podemos llegar. Ninguna nave espacial, sin sonda, ninguna tecnología futura cruzará nunca esas distancias. Aunque pudiéramos viajar a la velocidad de la luz, el universo se llevaría a esos destinos más rápido de lo que podríamos perseguirlos. No estamos mirando lugares lejanos, estamos mirando momentos antiguos. Cada galaxia que ves es un recuerdo. Cada imagen del espacio profundo es un fósil. Y cuanto más miras, más profundo en el pasado, te ves obligado a ver. Esto significa que el universo observable no es un mapa de la realidad tal como existe ahora. Es un archivo histórico, incompleto, sesgado, retrasado y en constante cambio. El borde de este archivo se llama horizonte observable. Marca la mayor distancia, desde la que la luz ha tenido tiempo de alcanzarnos. Desde el comienzo del universo, todo lo que está más allá puede existir. Puede contener galaxias y estructuras tan ricas como nuestra propia región, pero está oculto para siempre. No nos ha llegado ninguna señal de esas regiones, y ninguna nunca. No solo por la distancia, sino por el tiempo mismo. Y aquí viene la pregunta incómoda. Si la mayor parte del universo yace más allá de lo que podamos observar, ¿qué tan seguros podemos estar realmente sobre el universo en su conjunto? ¿Son nuestras leyes cosmológicas universales? ¿O son descripciones locales de una realidad mucho más grande? Nunca accederemos. Muchas veces hablamos como si el universo observable fuera el universo, pero no. Es solo la parte que tuvo tiempo suficiente para revelarse. E incluso esa ventana es engañosa. Porque mientras el horizonte observable se expande lentamente, otro límite se está cerrando silenciosamente. Uno que determina no lo que podemos ver ahora, sino lo que alguna vez podremos ver. Este segundo límite es mucho más cruel. Para entender por qué el universo parece mucho más grande de lo que sugiere su edad, debemos abandonar una asunción profundamente arraigada. Tendemos a imaginar el espacio como un vacío, fondo, inmóvil. Un escenario fijo donde los objetos se mueven. Pero el espacio no es pasivo, el espacio es activo. Estiramiento dinámico sin cesar. Cuando la luz viaja, el universo no se mueve a través de un vacío estático. Se está moviendo a través de una tela que se está expandiendo en todas las direcciones, en cada momento. Una forma útil de imaginar que esto no es como una carrera, sino como una lucha. Imagina un solo fotón, dejando una galaxia distante, poco después de que el universo se volviera transparente. Comienza su viaje a la velocidad más rápida que cualquier cosa puede moverse, pero el camino que debe cruzar está cambiando. A medida que el fotón avanza,
Nuevo espacio se forma continuamente entre él y su destino. El universo agrega distancia cada vez más rápido. Así que el fotón no está simplemente viajando por el espacio, está luchando contra eso. Por eso, el simple cálculo, velocidad de la luz multiplicada por la edad del universo, falla tan dramáticamente. Asume que la distancia es fija. El universo se comporta menos como un camino rígido y más como una pasarela en movimiento, uno que acelera cuanto más lejos vas. Y esto conduce a una verdad contraintuitiva. Algo de la luz que vemos hoy fue emitida por galaxias que ya se estaban alejando de nosotros, más rápido que la velocidad de la luz. Eso suena como una violación de la física, y mucha gente deja de confiar en la explicación aquí. Pero no se rompe ninguna ley, nada se mueve localmente más rápido que la luz. Ninguna galaxia violó el límite de velocidad cósmico. En su lugar, el espacio entre nosotros y esas galaxias se expandió más rápido que la luz. La física limita la velocidad con la que los objetos pueden moverse por el espacio. No limita la velocidad con la que el espacio puede expandirse. Y en las escalas más grandes hace exactamente eso. Aquí es donde las cosas se vuelven realmente perturbadoras. Algunas de esas galaxias todavía son visibles para nosotros. Recibimos la luz que emitieron hace miles de millones de años, cuando estaban más cerca. Pero si esas mismas galaxias emitieran luz hoy, esa luz nunca nos alcanzaría. Sería arrastrado hacia atrás por la expansión, perdiendo terreno más rápido de lo que podría avanzar. Estamos observando galaxias que ya están causalmente desconectados de nosotros. Vemos su pasado, pero su presente y futuro son inalcanzables para siempre. ¿En qué momento algo deja de ser parte de nuestro universo? Si nunca puede afectarnos de nuevo, ¿todavía pertenece a nuestra realidad? La expansión del espacio no solo aumenta las distancias, remodela la causalidad, decide qué eventos pueden influirnos y cuáles se pierden para siempre. Y en los primeros momentos de la historia cósmica, esta expansión no fue suave en absoluto, fue violenta, extremadamente violento. Un breve episodio conocido como inflación cósmica. En una fracción de segundo, después de que comenzó el universo, el espacio no se limitó a expandirse, explotó hacia afuera. Regiones que alguna vez estuvieron inimaginablemente cerca, fueron destrozados y arrojados a través de vastas distancias. Las pequeñas fluctuaciones cuánticas se estiraron a escalas cósmicas, convirtiéndose en las semillas de las galaxias y la estructura a gran escala. Pero la inflación también creó una separación permanente. Algunas regiones fueron expulsadas tan rápido que ninguna señal de ellos podría llegarnos. No entonces, no ahora, ni nunca. Todavía pueden existir, pueden parecerse mucho a nuestra propia región, pero fueron borrados de nuestra realidad observable casi al nacer. Esto significa que el universo puede ser mucho más grande que la parte que podemos ver, no solo en el espacio, sino en la historia. Puede haber regiones con diferentes historias cósmicas, diferentes condiciones, tal vez incluso diferentes resultados físicos, y nunca lo sabríamos. Toda la realidad que observamos está moldeada por un evento violento, que duró menos de un segundo. Sin embargo, decidió lo que sería visible para todos los tiempos. Pero la inflación no era el límite final. Otro límite surgió más tarde, más lento, más silencioso, pero mucho más despiadado. El horizonte de eventos cósmicos, hay dos bordes en el universo, y confundirlos cambia todo. El primero es el horizonte observable, el límite de lo que podemos ver hoy. El segundo marca la distancia máxima desde la que la vida, emitidos ahora o en el futuro, puede llegar a nosotros, y está mucho más cerca
que el borde del universo observable, aproximadamente de 16 a 18 mil millones de años luz de distancia. Más allá de esta distancia, las galaxias no solo están lejos, están perdidos incluso si brillan para siempre, incluso si el universo dura eternamente. Ninguna nueva información de ellos llegará aquí. Todavía podemos ver su antigua luz hoy, emitidos cuando estaban más cerca, pero su presente ya se ha escapado de su alcance. Los estamos viendo desvanecerse en cámara lenta. Su luz se estira más roja. Su evolución parece congelarse. Finalmente, los fotones finales llegan y luego se silencian. No explotan, desaparecen dramáticamente. Simplemente se deslizan más allá del horizonte, dejando atrás solo una imagen de lo que alguna vez fueron. Desde su perspectiva nos está pasando lo mismo. Nuestra galaxia se oscurecerá y desaparecerá sin previo aviso. Esto no es ciencia ficción. Es el futuro medido predicho de un universo acelerado. Lo que lleva a una última pregunta profundamente incómoda. Si la visibilidad se está reduciendo, en lugar de expandirse, si el universo está aislando constantemente cada región de todas las demás, ¿estamos viviendo en un momento especial? Una breve ventana cuando el universo todavía es visible, conectado y comprensible. ¿O ya es demasiado tarde para ver la mayor parte de lo que realmente existe? El borde del universo no es una pared en el espacio. Es un límite en el tiempo, causalidad e información. No estamos confinados simplemente por la distancia. Estamos confinados por la historia de la expansión misma. El universo puede ser vasto más allá de la imaginación, pero solo una fracción de ella será parte de nuestra historia. Todo lo demás ya se está escapando. Así que, la verdadera pregunta no es qué tan grande es el universo. La pregunta es esta: ¿cuánto de la realidad ya hemos perdido? Sin saber que estaba allí. ¿Y si el universo continúa acelerándose? ¿Qué creerán las futuras civilizaciones que es el universo? Una vez que casi todo haya desaparecido de la vista. En 19 Esponja griega, los buzos hicieron uno de los descubrimientos más asombrosos en la historia arqueológica. En el lecho marino cerca de la isla de Anticitera, encontraron un antiguo naufragio que se había hundido hace unos 2.0 años. Entre estatuas de mármol, artefactos de bronce y ánforas de vino, había un objeto misterioso, una pieza de metal y madera corroída, más tarde conocido como el mecanismo de Anticitera. El mecanismo de Anticitera es la computadora analógica más antigua conocida del mundo, construido en el siglo I a.C. Usó un complejo sistema de engranajes de bronce para predecir el movimiento de los cuerpos celestes, fases lunares y eclipses solares. Su función principal era calcular ciclos astronómicos y pronosticar eclipses. Una de las funciones clave del mecanismo era predecir eclipses, usando el ciclo de Saros, un ciclo babilonio que dura 223 meses, unos 18 años y 11 días. Este ciclo era conocido por los astrónomos babilonios y más tarde adaptados por los griegos para su dispositivo. El mecanismo también empleó el ciclo metónico, un ciclo de 19 años utilizado para sincronizar los calendarios solar y lunar. Muchos investigadores creen que el mecanismo de Anticitera fue influenciado por el trabajo de Arquímedes. Cicerón mencionó globos celestiales, creado por Arquímedes, para demostrar el movimiento planetario y los eclipses.
aunque el mecanismo fue construido décadas después de su muerte. Su diseño puede haberse basado en sus ideas. Usando tecnología moderna, los científicos han creado réplicas funcionales del mecanismo de Antikythera, tomografías computarizadas e imágenes 3D permitió la reconstrucción de su intrincada mecánica. Hoy réplicas del mecanismo se exhiben en museos de todo el mundo. El mecanismo de Antikythera no era solo una herramienta científica, pero también sirvió como un dispositivo educativo. Para filósofos y astrónomos, simbolizaba el antiguo deseo griego de entender el universo y sus ciclos, mezclando ciencia con mitología. El mecanismo de Antikythera nos recuerda que incluso en la antigüedad, la gente alcanzó las estrellas y trató de entender las leyes del universo. Este dispositivo se adelantó milenios a su tiempo y sigue siendo un símbolo del antiguo genio de la ingeniería. La historia de la creación del mecanismo de Antikythera está envuelto en misterio. Probablemente fue diseñado por un astrónomo o matemático brillante, trabajando en la Grecia helenística. Los arqueólogos sugieren que podría haber sido creado en la escuela de Hiparco, uno de los astrónomos griegos antiguos más famosos. Hiparco fue el primero en desarrollar una teoría del movimiento lunar, que luego se incorporó al mecanismo. Una de las características más notables del mecanismo de Antikythera es su complejo sistema de engranajes. Eso explica la órbita elíptica de la Luna. Por primera vez en la historia de la humanidad, se utilizó el principio del engranaje epicíclico para calcular con precisión la aceleración y desaceleración de la Luna. El mecanismo de Antikythera podría predecir eclipses solares y lunares. Con precisión diaria también mostró las fases de la Luna y las posiciones de los 5 planetas conocidos por los antiguos griegos: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Esta información fue crucial no solo para los astrónomos, sino también para la agricultura de navegación y las ceremonias religiosas. El descubrimiento del mecanismo de Antikythera cambió nuestra comprensión de la ciencia antigua antes de su descubrimiento. Se creía que dispositivos tan complejos solo eran posibles durante el Renacimiento. Ahora está claro que los antiguos griegos estuvieron cerca de crear relojes y máquinas calculadoras. 0 años antes de que aparecieran los relojes mecánicos en Europa. Investigadores modernos han creado varios modelos de trabajo del mecanismo de Antikythera. Estas reconstrucciones nos ayudan a entender cómo funcionaba el dispositivo y seguir inspirando a los ingenieros. En 2012, un equipo de científicos de la Universidad de Cardiff construyó una réplica funcional, demostrando lo ingeniosa que era esta antigua tecnología. El mecanismo de Antikythera se ha convertido en un verdadero símbolo del antiguo genio de la ingeniería. Aparece en películas científicas, libros e incluso videojuegos. Este dispositivo inspira a escritores y cineastas modernos, que lo ven no solo como un descubrimiento científico, sino también como fuente de mitos y leyendas. Hoy, el mecanismo de Antikythera nos recuerda la búsqueda de conocimiento de la humanidad y comprensión del universo. Prueba que las civilizaciones antiguas poseían conocimiento muy por delante de su tiempo. Su legado sigue inspirando a los científicos e ingenieros de todo el mundo. Los antiguos marineros dependían de las estrellas para la navegación, y conocimiento preciso de las posiciones celestiales fue esencial para viajes exitosos. El mecanismo de Antikythera podría haberse utilizado para calcular y ciclos solares, por lo que es más fácil predecir el clima y determinar la época del año. También ayudó a rastrear las posiciones de los planetas e identificar fechas favorables para embarcarse en viajes marítimos. Curiosamente, el mecanismo de Antikythera incorpora ciclos astronómicos, similares a los utilizados por los babilonios,
Uno de sus elementos clave es el ciclo de Saros, durando 223 meses lunares, alrededor de 18 años, que se usó para predecir eclipses. Esto prueba que los antiguos griegos no solo confiaron en su propio conocimiento, pero también tomado de otras civilizaciones, como los babilonios y egipcios. El mecanismo de Anticetera se ha convertido en un símbolo de innovación y una inspiración para la tecnología moderna. Sus principios forman la base de los relojes mecánicos, ordenadores analógicos e incluso instrumentos astronómicos modernos. Los científicos continúan estudiando el dispositivo, aplicando sus ideas para crear nuevas herramientas. En el siglo XXI, se ha convertido en una característica clave en programas educativos y museos en todo el mundo. El mecanismo de Anticetera no es solo un dispositivo astronómico, sino también un reflejo de la antigua filosofía griega. Para los griegos, las estrellas y los planetas estaban estrechamente vinculados a la mitología y los rituales religiosos. El mecanismo podría haberse utilizado para explicar los fenómenos celestes, en el contexto de mitos y leyendas, ayudando a los estudiantes y los filósofos entienden mejor la conexión entre el cosmos y la vida humana. El mecanismo de Anticetera no es solo un hallazgo arqueológico, sino una verdadera ventana al pasado, revelando cuán profundo era realmente el conocimiento antiguo. Su existencia rompe muchos estereotipos sobre la tecnología antigua. Durante mucho tiempo creímos que tales mecanismos complejos aparecieron solo en la Edad Media, pero el mecanismo de Anticetera demuestra que los ingenieros antiguos eran capaces de inventos increíbles. Lo que es aún más fascinante es la idea de que tal dispositivo podría haber cambiado el curso de la historia. Si su tecnología se hubiera desarrollado aún más, imagina una realidad alternativa donde la antigua Grecia creó los primeros relojes, ordenadores astronómicos e incluso máquinas calculadoras mecánicas. La ilustración podría haber llegado a un punto 0 años antes, y la exploración espacial podría haber comenzado en la antigüedad. Hoy el mecanismo de Anticetera no es solo un artefacto, sino un símbolo de la búsqueda eterna de la humanidad para comprender el universo y encontrar su lugar dentro de él. Inspira a los científicos, ingenieros e historiadores a buscar nuevos conocimientos y descubrimientos, recordándonos que incluso los inventos más antiguos pueden ser la base para la tecnología futura. Orientación, la comodidad en la que confiamos. Imagina por un momento que todo lo que sabes, las calles que caminas, en la montaña más alta que hayas visto, el mundo entero que se siente sólido bajo tus pies, no es más que una mota de polvo, suspendido en un vacío sin fin. Vivimos nuestras vidas ancladas al suelo. Preocuparse por las fechas límite de tráfico o el clima de mañana. Rara vez nos detenemos a darnos cuenta de que estamos parados sobre una pequeña canica azul, corriendo por el espacio a una velocidad inimaginable, a la deriva dentro de un vasto océano silencioso de oscuridad. La escala del universo no es solo grande, es inquietante. Si intentaras medir el cosmos usando las reglas de la vida cotidiana, tu intuición se derrumbaría. Las distancias se pierden, lo que significa que el tiempo se estira, se dobla y se comporta de formas que la mente humana nunca fue diseñada para captar. Así que salgamos de nuestra zona de confort, dejemos atrás la frágil protección de la atmósfera de la Tierra y
enfrentar una idea difícil. Somos un accidente biológico, dentro de una inmensidad sin fronteras visibles. Y desde el momento en que despegamos, la realidad comienza a distorsionarse. Lo que parece una calma. El cielo lleno de estrellas es en verdad un campo de batalla de fuerzas inmensas. Estrellas explosivas lo suficientemente poderosas como para borrar sistemas enteros. Regiones tan vacías que la luz tarda eones en cruzarlas. Voz nunca usó 51 BCE 0 C7 85 K2 F6 808. Esto no es ciencia ficción. Esta es la estructura en bruto del universo que habitamos. Y aquí viene la pregunta incómoda. Si esta es la realidad, ¿por qué nuestro mundo cotidiano se siente tan pequeño, tan estable, tan seguro? Quizás porque nunca estuvimos destinados a sentir la verdadera escala de la existencia. Mientras comenzamos este viaje desde la puerta de nuestros hogares hasta el borde mismo de lo que se puede observar. No hay vuelta atrás. Una vez que entiendes dónde estamos realmente, el mundo nunca vuelve a sentir lo mismo. Antes de seguir adelante, pregúntate, ¿alguna vez has entendido realmente lo lejos que está realmente? Cuando la intuición falla, dejando la atmósfera de la Tierra, lo primero que se vuelve dolorosamente claro es lo frágil que es realmente nuestra burbuja de vida. Si la Tierra se redujera al tamaño de una canica de 1 centímetro, la Luna lo orbitaría a unos 30 centímetros, lejos como un pequeño guijarro flotando cerca. A escala humana, esto se siente manejable. En realidad, la Luna se encuentra a casi 384.0 kilómetros de distancia. Se necesitaron astronautas del Apolo, 3 días completos de viaje continuo para cruzar esa distancia, moviéndose a través de una radiación llena de vacío y fuerzas magnéticas, que la atmósfera de la Tierra normalmente nos protege del. Y este es solo el primer paso. Más allá de la distancia lunar, deja de comportarse intuitivamente. La luz es la cosa más rápida del universo. Tarda poco más de 1 segundo en viajar de la Tierra a la Luna, pero llegando al Sol, 8 minutos y 20 segundos. Piensa en eso. Si el Sol desapareciera ahora mismo, no lo sabríamos por más de 8 minutos. Vivimos en el pasado incluso en una escala tan pequeña. El Sol contiene más del 99% de toda la materia de nuestro sistema solar, sosteniendo planetas en una gravedad sin fin. Danza tradicional. Y sin embargo, incluso este gigante es solo otra parada en un camino mucho más largo. Los cinturones de asteroides del programa de películas son campos minados abarrotados. La realidad es mucho más extraña. El espacio es tan vasto que si te paras en un asteroide, es posible que no veas otro en absoluto. Están separados por millones de kilómetros. Esto plantea un pensamiento inquietante. ¿El universo es principalmente cosas? ¿O casi nada? La respuesta es clara. Somos pequeños puntos de la materia, flotando en un abrumador mar de vacío. Los gigantes gaseosos siguen a Júpiter-Saturno, mundos tan masivos que podrían tragarse la Tierra miles de veces. Y sin embargo, incluso estos gigantes son simplemente paradas de descanso. Más allá de Urano y Neptuno, el calor desaparece, el Sol se encoge en un punto distante. Entramos en el cinturón de Kuiper, un cementerio helado de escombros antiguos. Las sondas Voyager han viajado durante décadas, y recién ahora están comenzando a dejar la influencia del Sol. Todo lo que llamamos un largo viaje en la Tierra es apenas un parpadeo en términos cósmicos, y sorprendentemente todavía no nos hemos ido de casa. Más allá se encuentra la nube de Oort teórica,
un gran halo de cuerpos helados que rodean el sistema solar. Alcanzar su borde tomaría miles de años, con nuestra tecnología actual. En este límite, el Sol se convierte en una estrella más entre cientos de miles de millones. El cruce al espacio interestelar fuerza una realización brutal. Todo lo que la humanidad ha hecho alguna vez sucedió en una región tan pequeña. Desaparece de la vista en el borde de nuestro propio sistema. La provocación donde la comprensión se rompe. Y aquí es donde comienza la verdadera incomodidad. Porque cuanto más profundo miramos, cuanto más clara se vuelve una cosa, el universo no se comporta de una manera que coincida con la intuición humana o expectativas humanas. Nuestra galaxia se extiende por más de 100.0 años luz y contiene cientos de miles de millones de estrellas, la mayoría con de los planetas propios. En su centro se encuentra un agujero negro supermasivo, asterisco de Sagitario anclando todo el sistema. Y sin embargo, incluso esta vasta estructura es solo una pequeña parte de algo. Las galaxias más grandes forman cúmulos. Los cúmulos forman supercúmulos. Los supercúmulos trazan enormes filamentos separados por vacíos gigantes. En las escalas más grandes, el universo se asemeja a una red cósmica. Aquí está la pregunta que la ciencia rara vez hace en voz alta. ¿Es esta estructura algo que realmente entendemos? ¿O simplemente algo que nuestras ecuaciones pueden imitar? Decimos que entendemos la gravedad, sin agregar componentes invisibles. Materia oscura y energía oscura, nuestros modelos fallan. El 95% del universo es invisible, no metafóricamente, físicamente. No podemos verlo, no podemos tocarlo. Inferimos su existencia porque sin ella, la realidad se niega a comportarse. ¿En qué momento la predicción deja de ser comprensiva? Si un modelo funciona solo después de agregar entidades, no podemos observar. ¿Estamos describiendo el universo o estabilizando nuestras expectativas? Y llegamos a la pared final. El universo observable tiene un límite difícil. No porque el espacio termine, sino porque el tiempo sí. Hay regiones de realidad cuya luz nunca nos alcanzará. No ahora ni nunca. Existen más allá de nuestro horizonte, permanentemente inaccesible. Esto crea una implicación perturbadora. El universo puede ser infinito, pero nuestro conocimiento nunca lo será. Y a medida que la expansión acelera, más galaxias desaparecen de la vista una por una. En el futuro lejano, incluso la Vía Láctea estará sola en la oscuridad. Y mucho después de que las estrellas se quemen, mucho después de que las galaxias se desvanezcan, el tiempo continúa indiferente. Así que aquí está la pregunta que perdura después de que todo lo demás se desvanece. Si al universo no le importa si lo entendemos, ¿por qué estamos tan seguros de que alguna vez lo hará? Quizás el universo no es misterioso. Quizás nuestra demanda de claridad es: no somos el centro, no somos el propósito. Pero somos la parte del universo que tomó conciencia de sí misma y se atrevió a hacer preguntas, incluso cuando las respuestas son incompletas, y tal vez eso es lo más extraordinario de todo. ¿Por qué Saturno es el planeta más aterrador del sistema solar?
Escucha atentamente. Ese sonido no es decoración cinematográfica. Eso es Saturno. No es música, no es un efecto de sonido. Un planeta transmitiendo emisiones de radio crudas al espacio, como una advertencia que nadie debía escuchar. Durante siglos Saturno se veía inofensivo desde la distancia, elegante, simétrico, brillante. Un gigante dorado envuelto en anillos perfectos, flotando en silencio como una obra maestra. Y por eso exactamente es tan peligroso. Porque Saturno no parece una amenaza. Parece belleza, pero en el espacio, la belleza puede ser un disfraz. Saturno no es pacífico, es una máquina colosal de presión, velocidad, radiación y destrucción. Un mundo sin superficie para pararse, sin aire para respirar, sin lugar para esconderse, y sin piedad para nada que se acerque demasiado. Gira tan rápido que se deforma físicamente. No es una esfera limpia, como lo hacen parecer las imágenes. Saturno está aplanado en los polos y abultado en el ecuador, estirado por su propia rotación, en una forma que se siente casi antinatural. Esto no es un planeta descansando en la oscuridad. Esto es un sistema bajo tensión, y cuanto más nos vemos, peor se pone. Los anillos no son joyas, son un campo de peligro. De la Tierra, los anillos de Saturno se ven suaves y serenos, como bandas de luz, como algo elaborado, pulido, casi sagrado. Pero si realmente volaras hacia ellos, la ilusión terminaría instantáneamente. Los anillos no son sólidos, son un vasto campo de escombros caóticos hecho de hielo y fragmentos de roca, moviéndose a velocidades tremendas. Algunas partículas son diminutas como el polvo. Otros son del tamaño de casas. Algunos son tan grandes como montañas. Todo se mueve. Todo choca. Todo se muele. Los anillos se extienden a lo largo de un ancho enorme, pero en muchas regiones son sorprendentemente delgados. Una hoja cósmica gigante hecha de fragmentos e impulso. Y aquí es donde la imagen de Saturno comienza a resquebrajarse. Porque lo que llamamos hermoso puede ser en realidad las secuelas de la destrucción. Una idea importante es que los anillos de Saturno podrían ser los restos de una luna. O un cuerpo helado que se acercó demasiado, cruzó un límite gravitatorio y se desgarró. No se rompió, suavemente destruido, triturado en fragmentos, por fuerzas de marea tan extremas que un mundo podría convertirse en un anillo. Así que cuando admiramos la corona de Saturno, ¿qué estamos viendo realmente? Una obra maestra de la gravedad, o un cementerio planetario dispuesto en algo hermoso. Si pudieras ver Saturno con tus propios ojos de cerca, los anillos se sentirían hermosos o aterradores. La atmósfera de Saturno es un lugar donde la supervivencia deja de existir. Saturno es un gigante gaseoso, lo que significa que no hay terreno sólido para aterrizar en la forma en que imaginamos aterrizar en un planeta, sin llanuras rocosas, sin base de montaña, sin plataforma estable. Si intentaras descender a Saturno, pasarías a través de nubes, y capas de nubes más profundas, y una atmósfera más densa, y densa bajo una presión aplastante. Cuanto más profundo vas, más el planeta se convierte en una trampa. Los vientos en Saturno pueden alcanzar velocidades extremas, corriendo por la atmósfera, fuerza suficiente para triturar los sistemas meteorológicos.
y remodelar bandas de nubes enteras. Las tormentas no simplemente pasan, evolucionan, fusionarse y alimentarse de la energía que sale de las profundidades del planeta. Y Saturno tiene mucha energía interna. Irradia más calor del que recibe del Sol. Eso significa que este mundo no solo refleja la luz solar, está activo desde adentro. Piensa en eso por un segundo. Saturno se sienta lejos del Sol en el frío sistema solar exterior. Y, sin embargo, todavía alimenta la violencia atmosférica gigante del calor interno. Esto no es un objeto pasivo. Es un motor dinámico. Y si una nave de sonda o misión humana de alguna manera entrara demasiado lejos, la presión y el calor eventualmente se elevarían a niveles catastróficos. No hay escena de aterrizaje heroica aquí. No hay segunda oportunidad. Solo descenso, compresión, pérdida. El hexágono en el polo norte no debería sentirse real. Pero ahora, mira el polo norte de Saturno. Lo que esperas ver es una tormenta circular. Una espiral, un vórtice caótico. Lo que realmente ves es un hexágono, una estructura atmosférica de 6 lados, sentada alrededor del polo, como geometría tallada en el clima. No es un símbolo, no es un artefacto de imagen. Un patrón de tormenta de escala planetaria persistente real. Es una de las cosas más extrañas del sistema solar, porque parece diseñado y sin embargo es natural. Una tormenta geométrica gigante con movimiento atmosférico profundo. Y un vórtice central, girando en un lugar donde la mayoría de la gente esperaba solo turbulencia aleatoria. Saturno sigue haciéndonos esto. Cada vez que pensamos que entendemos cómo debería comportarse un planeta, revela un nuevo patrón que se siente casi imposible. Y luego empeora. Porque Saturno solo produce tormentas extrañas. Produce brotes de escala global, aproximadamente una vez cada segmento del ciclo del año de Saturno. Enormes sistemas de tormentas pueden entrar en erupción, iluminando grandes regiones e interrumpiendo las bandas de nubes visibles del planeta. Algunos de estos eventos crecen tanto que pueden envolver grandes porciones del planeta. Imagina un sistema de tormentas en la Tierra visible desde el espacio, e imagina escalarlo hasta que se sienta planetario. Ahora imagina un rayo en su interior. Convección profunda. Nubes de amoníaco elevándose y turbulencia alimentándose del calor interno de Saturno. Por eso Saturno es tan inquietante. Parece tranquilo desde lejos, pero de cerca se comporta como un caos controlado. ¿Qué es más perturbador para ti, el hexágono gigante de Saturno? ¿O la idea de que un planeta puede ocultar tormentas globales, bajo una apariencia tranquila? La gravedad de Saturno no solo sostiene lunas, las remodela. Saturno no es solo un planeta, es el centro de un sistema gigante de anillos de lunas, campos magnéticos, radiación e interacciones gravitacionales. Y la gravedad aquí no es simplemente una fuerza que mantiene las cosas en órbita, es un escultor, un destructor, a veces ambos a la vez. Algunas lunas se estiran por fuerzas de marea. Algunas se calientan internamente, porque la gravedad de Saturno constantemente los flexiona. Algunos pueden haberse roto en el pasado, y algunos pueden deber su actividad geológica al tirón de Saturno. Esta es una de las razones más importantes. Saturno es tan científicamente importante
Porque alrededor de este violento planeta encontramos mundos que no están muertos. Encontramos lunas con química, lunas con clima, lunas con posibles océanos subterráneos. En otras palabras, Saturno es aterrador no solo por lo que es, sino por lo que crea a su alrededor. Un gigante peligroso, rodeado de algunos de los lugares más intrigantes del sistema solar. Titán parece familiar, y eso lo empeora. Si Saturno es el monstruo, Titán es el espejo espeluznante. Titán es una de las lunas más extraordinarias del sistema solar. Tiene una atmósfera espesa, nubes, lluvia, ríos, lagos. A primera vista, esto suena casi reconfortante, casi como la Tierra. Pero Titán no es como la Tierra en la forma en que tus instintos quieren que sea. Sus lagos y mares no están hechos de agua líquida. Están hechos principalmente de metano líquido y etano, hidrocarburos líquidos. Su ciclo climático no es un ciclo del agua como el nuestro. Es un ciclo de metano. Su superficie es amargamente fría, tan fría que la química y el comportamiento de los materiales se vuelven ajenos a la experiencia cotidiana. Titán es fascinante, porque se siente como una versión paralela del hogar, construido con los ingredientes equivocados. Tiene paisajes que se ven familiares, y química que se siente profundamente desconocida. Este es uno de los trucos más oscuros de Saturno. Te da algo que parece casi habitable. Ben te recuerda que el parecido no es seguridad. Todavía Titán importa enormemente porque la química, esta rica atmósfera, esta densa y un mundo este complejo nos obligan a hacer una pregunta más grande, que cuenta como interesante en la búsqueda de vida. Solo Tierra como mundos, o mundos donde la química puede evolucionar de formas que aún no entendemos completamente. Encelado puede ser uno de los lugares más importantes del sistema solar. Y luego está Encelado. Pequeño hielo brillante, fácil de subestimar. Durante mucho tiempo, parecía solo otra luna congelada. Luego vimos las fracturas cerca de su polo sur, y luego vimos las plumas, vapor de agua y partículas heladas lanzándose al espacio desde debajo de la superficie. Que cambiaron todo porque las plumas significan actividad. Actividad significa energía. Una energía más agua, más química. Es exactamente la combinación que hace que los científicos presten atención. Debajo de la capa de hielo de Encelado, evidencia apunta a un océano subterráneo global, no una reliquia congelada, un mundo oceánico activo. Y aquí es donde Saturno se vuelve realmente aterrador de una manera diferente. Vinimos esperando un gas anillos gigantes Encontramos un sistema que puede contener ambientes donde la biología podría, en principio, tener una oportunidad. No la luz del sol, bosques empapados, no océanos azules y playas, sino agua oscura a presión, escondida en una luna calentada por fuerzas de marea. La vida no necesita belleza, necesita condiciones, y el sistema de Saturno puede tener más de esas condiciones de las que una vez imaginamos. Si tuvieras que elegir un lugar para buscar primero microbios alienígenas, Titán o Encelado. Cassini no visitó Saturno, cambió como lo vemos. Todo lo que decimos aquí se volvió más nítido debido a una misión. Cassini, durante años. Cassini transformó Saturno de un icono distante en un sistema activo real. Vio tormentas, mapeó anillos, estudió lunas. Capturó detalles que no podríamos haber imaginado antes de que llegara la misión.
Y, al final, hizo una de las salidas más dramáticas en la exploración espacial, para proteger lunas, como Encelado, y Titán de la contaminación. La nave espacial fue enviada a la atmósfera de Saturno, en una inmersión final controlada. Un final deliberado. Cassini siguió transmitiendo todo el tiempo que pudo, enviando datos mientras descendía a un planeta. Eventualmente lo destruiría. Calor aumento, depresión. La misión terminó dentro del mundo. Había pasado años revelando. Hay algo inquietante en eso. Nuestra máquina cruzó a lo que temíamos, entenderlo mejor. Saturno no le importaba, pero aprendimos, y lo que aprendimos no era Saturno. Es bonito. Lo que aprendimos fue: Saturno es un sistema violento, ocultando una complejidad extraordinaria detrás de la elegancia. Incluso la belleza de Saturno es temporal. Saturno se siente eterno, pero no lo es. Sus anillos no son decoraciones permanentes. Durante mucho tiempo, el material se pierde, las partículas caen hacia adentro, la estructura cambia. En términos cósmicos, incluso la característica más icónica de Saturno puede ser temporal. Piense en lo que eso significa. La imagen de Saturno, que define la belleza en el sistema solar, puede ser una fase, un momento, una disposición temporal de la gravedad. Escombros, tiempo y movimiento. Estamos vivos en el momento adecuado para verlo. Eso hace que Saturno sea aún más inquietante, porque es a la vez aterrador y frágil, violento y temporal, hermoso y peligroso. Un planeta que parece paz y se comporta como un caos. La verdadera razón por la que Saturno da miedo. Saturno no es el planeta más aterrador, porque es feo. Es el más aterrador porque es magnífico. Te tira con simetría. Te desarma con elegancia. Se vuelve familiar en imágenes. Y luego, la ciencia revela lo que realmente hay. Una atmósfera aplastante. Vientos extremos. Tormentas implacables. Una pesadilla polar geométrica. Destrucción gravitatoria. Lunas tóxicas que imitan a la Tierra. Océanos ocultos que pueden cambiar la búsqueda de vida. Saturno es un recordatorio de que el universo no nos debe consuelo. A veces, lo más hermoso del cielo también es el más capaz de destruir todo lo que se acerca demasiado. Así que, sí, Saturno es impresionante, pero no es pacífico. Es una advertencia envuelta en oro. Y tal vez por eso no podemos dejar de mirarlo. Antes de ir, responde esto en los comentarios. Lo que hace que un mundo sea verdaderamente aterrador. Lo que puede matarte al instante. O lo que se ve lo suficientemente hermoso como para hacerte olvidar el peligro.